Hola, soy Mike, ¿qué tal? Bueno, ya me he podido pasar por completo el último juego de Dark Pictures Anthology, que es The Devil in Me. Que bueno, más o menos para quien no sepa, esto es una antología de videojuegos de terror creado por los creadores de Until Dawn, es decir, son videojuegos de narrativa de terror en los cuales el propio jugador va marcando el camino a través de sus decisiones. Se nos presentan una serie de decisiones, se nos presentan unos personajes y en función de las decisiones que vamos tomando, esos personajes van muriendo o sobreviviendo. Nos van contando una historia de base, nosotros vamos recolectando una serie de documentos, de secretos, de pruebas para ir conociendo el fondo del asunto y al final del juego, cuando todo se resuelve, pues no todos los personajes tienen por qué haber llegado vivos. Entonces esa es la magia de estos juegos que a mí me tienen enamoradísimo. Desde que conocí Until Dawn no he dejado de jugar ninguno de ellos y hoy me apetece en especial hablar de este porque para mí es sin duda el mejor de toda la antología de Dark Pictures. Incluso me podría atrever a decir que es el mejor de todos al nivel de Until Dawn. Until Dawn es un juego del cual ha llovido ya muchísimo y Supermassive Games se ha nutrido muchísimo de los comentarios, de los jugadores, de todo, para ir poco a poco mejorando la experiencia, y este juego sin duda es la cúspide de todo ello. He de decir que por primera vez siento que mis decisiones cuentan para matar o no a un personaje. Y esto quiere decir que normalmente este tipo de juegos pues se valía muchísimo de la maña que tú tuvieras con los mandos a través de unos Quick Time Events para matar o dejar vivir al personaje. Muchas veces pecaba, o por lo menos a mí me parecía, que el destino del personaje estaba marcado por cómo de bien o de mal se nos dieran los Quick Time Events o una serie de pruebas con los mandos, más que por las decisiones que tomamos per se por el personaje. Pero aquí en este juego me ha dado la sensación por primera vez que mis decisiones han contado realmente para que el personaje viva o muera. Entonces, para mí eso de base es un 10 para este videojuego. Entonces voy a analizar así brevemente, voy a dar mi opinión en general de lo que me ha parecido este juego. No voy a entrar en spoiler porque tampoco quiero fastidiar la experiencia a alguien que no haya tenido la ocasión de jugar a este juego o directamente a ninguno y consigo despertarle el gusanillo, cosa que la verdad que me alegraría, merece muchísimo la pena, de verdad. Bueno, esta antología como tal, llevamos 4 juegos y cada uno de ellos digamos que se enfoca en plasmar pues un tipo de subgénero del terror, una trama concreta. En este caso se centran en los serial killers, por lo tanto a mí ya me ganan porque es la mayor experiencia de slasher plasmada en un videojuego. Ni Until Dawn, ni ninguno de los siguientes que vinieron, ni The Quarry, que se nos vendió como que iba a ser slasher puro y duro, que nos iba a retrotraer a todas esas sagas del slasher de los 80, no. Este sí, este es un slasher hecho videojuego en el cual pues las decisiones, como ya digo, que tomamos son clave para que un personaje muera o no a manos de nuestro peculiar asesino. Entonces, ¿de qué va este juego? Este juego nos viene a contar la historia de H.H. Holmes, que es el primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos. O sea, este videojuego ya por sí está basado en un personaje real que toman como base, que es este señor, el cual regentaba un hotel diseñado, construido por él mismo, con una serie de trampas, todo a su antojo para atraer víctimas, matarlas y al final sepultarlas en el propio hotel y que nadie se enterase. Esto fue a finales del siglo XIX. De hecho, la propia intro de este videojuego nos presenta a este señor y a una pareja de sus primeras víctimas. Después de eso, pues nos trasladamos al año actual, a 2022, y nos presentan la historia de un grupo de producción de documentales de True Crime que se desplazan a una isla secreta porque han recibido una invitación de un señor, un ermitaño, aparentemente millonario. Ha decidido, debido a su admiración o su obsesión, recrear el hotel del famoso asesino en serie y los invita para que ellos pues lleven a cabo un documental en ese hotel contando la historia de este señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este grupo llega a la isla, pues todo se retuerce, todo empiezan a pasar una serie de cosas y pues digamos que hay un asesino en serie suelto que les va a ir dando caza uno tras otro. Como ya digo, el concepto a mí es súper atrayente como fan que soy del género slasher y eso ha hecho que estuviera dentrísimo de la historia, que lo haya rejugado. De hecho ya lo he jugado 2 veces. El primer final murieron todos, o sea, es la primera vez que jugando un videojuego de estos mueren todos y más sin yo pretenderlo. Y en el segundo, pues digamos, he conseguido otro final que es un poco más
feliz, digamos, y sí que me sobrevivieron unos cuantos más. Este juego se presta muchísimo a rejugar continuamente. Eso es algo que, por ejemplo, con los anteriores no me pasaba. A nivel gráfico, la verdad que es impresionante. Esto es algo que Supermassive Games nunca ha fallado. Siempre desde que lanzó Until Dawn fue un juego pionero a nivel técnico, a nivel gráfico. Las expresiones faciales de los actores siempre toman actores de cierto renombre. En este caso la protagonista es Jessie Buckley, que es la protagonista de la película Men, que hace un trabajazo tremendo. Tanto ella como otros actores y actrices que son habituales de esta antología participan aquí de nuevo, y es que es un gran punto a favor en estos videojuegos. Los gráficos son impresionantes y el trabajo actoral es impresionante. La jugabilidad, como ya digo, aquí está mucho más pulida. Supermassive Games va mejorando juego a juego, introduce nuevas técnicas, nuevas mecánicas que le sientan muy bien. En este caso se puede correr por primera vez, cosa que es maravilloso en términos de rejugabilidad porque te permite ir más rápido. Muchas veces era muy tedioso lo lento que se mueve el personaje para avanzar, y aquí pues ya se puede correr. Son entornos muy grandes, muy abiertos, entonces se presta mucho más a que sea un aspecto muy positivo, que el personaje pueda correr. En cuanto a los Quick Time Events, pues no se limitan únicamente a ser presionar el botón adecuado, sino que hay unos nuevos, como por ejemplo esconderse. También es manteniendo un botón, pero te da la opción de esconderte a tiempo. A mí se me dio fatal, ya lo digo, me atrapaba siempre. Y otro aspecto muy positivo que debería haber sido clave en todos los juegos anteriores es nivelar el nivel de dificultad, es decir, dar la opción de elegir una modalidad de juego o fácil o media o difícil en cuanto al uso de los Quick Time Events, porque hay gente que si se está iniciando, pues está muy bien que tenga un nivel bajo, digamos, para ir aprendiendo, pero gente como nosotros, como yo mismo, que estoy avanzado en cuanto a este tipo de juegos, que tengo maña con el mando, muchas veces la experiencia se me entorpecía al considerar que era excesivamente fácil los Quick Time Events, siempre los acertaba, y aquí se me ha dado la posibilidad de que sea un reto mucho más complicado a la hora de hacerlo, fallar, que evidentemente los hay para que fallemos, y eso pues hace que sea una experiencia pues mucho más frenética, de verdad esté preocupado, de verdad esté pendiente para no fallar ninguno. Y eso ha sido otro punto que valoro muy positivamente de este juego. Con ello quiero decir pues que evidentemente muchos personajes se me quedaron por el camino, muchos más murieron, había muchas más posibilidades de que se me muriesen y de 1000 formas distintas. Y eso, el hándicap que tiene es que en una primera partida algunos personajes mueren, hay alguna serie de secretos que solo esos personajes están destinados a descubrir, por decirlo de alguna manera, y al final son secretos que se pierden o que se quedan por el camino y que son muy enriquecedores para conocer la historia en su conjunto. Pero vuelvo a lo mismo, rejugabilidad, volver a jugar y al final pues ir descubriendo todo lo que nos dejamos pendiente de partidas anteriores. Otro aspecto para seguir rejugando pues es la introducción que tienen pues de coleccionables. En este caso pues tenemos monedas, óbolos lo llaman, tenemos unas tarjetitas y luego por supuesto lo que viene siendo habitual en la antología, pues los típicos cuadros de premonición, de premoniciones de muerte o de supervivencia que están repartidos por todos los entornos. Entonces, a la hora de valorar los entornos, he de decir, es impresionante el trabajo que ha hecho aquí el equipo, en este caso, porque es muy variado. Solamente la premisa es el hotel o la recreación del hotel, pero no han pecado en el hecho de que todo transcurra en el hotel, sino que hay entornos fuera, exteriores, abiertos, o sea, todos los alrededores, la isla al final es grande. Entonces, no han pecado en centrar la historia en un único sitio, y aún así, cuando se centra en un único sitio, le dan como mucha variedad en tema lumínico, en tema sonoro. Por ejemplo, se nos presenta la historia al principio de día, todo muy luminoso, el hotel luminoso, pero luego el hotel tiene un apagón, los pasillos son súper oscuros, angostos, es todo muy laberíntico. Aquí el concepto del laberinto está muy bien implementado, porque al final hablamos de que es un edificio que está construido en torno a trampas, paredes que desaparecen, trampillas que se abren. Entonces al final pues da esa sensación de que por mucho que pases por los mismos sitios hay variaciones y parece que estás visitando nuevos sitios, nuevas habitaciones. Entonces eso le da mucha riqueza al entorno y sobre todo a la atmósfera que genera. Y en cuanto a la experiencia que vamos a vivir en estos pasillos o en estas habitaciones, va muy ligado también a qué personaje estemos usando. Porque otra novedad que han introducido aquí, que me parece brillante, es dotar a cada personaje con una característica única o con un elemento clave único. Por ejemplo, de estos personajes, de este equipo de producción, tenemos a Charlie, que es el director, que él tiene una tarjeta especial para abrir cajones que nos va a permitir descubrir pues secretos ocultos únicamente cuando le manejemos a él. Luego tenemos a Kate, que es la presentadora del documental, que ella tiene una
piedra, como una piedra preciosa, que es como un amuleto de la suerte, que la permite pues controlar o que sea más fácil, digamos, pasar los Quick Time Events con ella por no ponerse nerviosa o lo que sea. Luego tenemos a Jamie, que es la técnica de iluminación, que ella tiene pues como una PDA que nos permite resolver algunos puzzles, y luego los que me parecen mejor implementados son Erin, que es la sonidista del equipo, y ella tiene pues un equipo de sonido que, vamos, este juego para jugarlo con cascos es imprescindible porque eso nos permite tener un sonido mucho más amplificado y escuchar pues una serie de lamentos, de sonidos, de voces, pasos, todo muy creepy. O sea, jugando con ella aparte tiene unas escenas que son hiper creepy, o sea, pero de ponerme la piel de gallina. O sea, este juego a mí me ha dado miedo, de verdad. O sea, de verdad que me ha dado miedo. Luego, por último, tenemos a Mark, que es el cámara. Es un fotógrafo y al final pues tiene una cámara que nos permite hacer fotos, pues hacer zoom, llegar a rincones que con la vista a priori no llegaríamos, y luego hacer flashes. Es un juego muy oscuro por momentos, entonces él también nos permite hacer flash para iluminar la habitación de golpe, que eso algún repullo que otro te llevas, también te lo digo. Entonces el personaje de Jamie puede desbloquear algunos puzzles, porque es que es verdad que han introducido un aspecto mucho más survival en este juego en cuanto a resolver puzzles, recolectar objetos que nos van a servir para abrir puertas o utilizar más adelante. O sea, es un concepto mucho más de survival horror en un videojuego. También es verdad que al final lo importante es la narrativa, por lo tanto al final no generan mucha dificultad, pero están ahí, y para quienes nos gustan un buen survival horror, estos elementos yo creo que los hemos agradecido. Y luego, por supuesto, como siempre desde Until Dawn, esto es un juego que es una carta de amor al cine de terror. En este caso, esto es un puro homenaje, puro amor por el cine slasher, como ya digo, y tiene múltiples referencias a películas. O sea, hay unas que son muy obvias, pero son muy de agradecer, como a Psicosis. O sea, tiene elementos de Psicosis que están clarísimos y súper distinguibles. Luego tiene pues del Resplandor, por supuesto de la saga Saw. De hecho, esa puede ser la que sea más obvia o la que se centre más la historia, la saga Saw. O Misery, no sé, tiene la verdad que cositas que los que somos fans del género lo vamos a detectar enseguida, y es que es flipante. Digo, es un juego que de verdad a mí me ha dado miedo, porque la música, como está implementada, el tipo de música que utilizan, el diseño de escenarios, todo tan oscuro, tan angosto, angustioso, tan creepy. O sea, es una atmósfera súper creepy. Y este juego no está centrado en elementos paranormales en absoluto. O sea, es un serial killer. Es más real que ningún otro. O sea, la historia es la más real, digamos, la menos enrevesada. Pero es que a mí me ha ganado muchísimo, sea porque soy fan de este tipo de subgénero de terror, sea por todas las mecánicas que han introducido nuevas, por el concepto que le han dado al videojuego. Yo de verdad diría que es el mejor sin duda de la antología, y está muy 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 al nivel de Until Dawn, porque es que aparte mejora todo lo que flaqueaba Until Dawn. Entonces al final pues es un juego muy redondo y muy completo dentro de esta tipología de videojuegos. Y si tuviera que decir algo malo de este juego, porque perfecto no es, claro, pues diría, por una parte, yo porque lo juego en versión original, el primero lo juego en versión original, menos mal que nos dieron la opción, porque de Quarry solamente lo podías pasar doblado, cosa que no entiendo. Pero luego en la segunda partida sí que lo jugué doblado al castellano, y sí que es verdad pues que hay según qué momentos que el personaje pues lo estás manejando y habla, suelta frases así un poco aleatoria, y eso no está doblado. Entonces queda un poco raro. La cinemática sí, en general todas no tienen ningún tipo de problema, pero sí que tiene algunos bugs de esos en cuanto al doblaje, de que no han doblado absolutamente todo. Entonces, jugándolo en castellano en este caso, había momentos que el personaje hablaba en inglés. Eso es una tontería realmente. Otro aspecto, si no, que pudiera decir como concepto de mejora para futuro, porque esto es algo que pasa desde el principio y no llega a tener mucho sentido, es las relaciones que se crean entre personajes. A través de las conversaciones que tenemos entre ellos se generan una serie de relaciones entre ellos que varían o para mejor o para peor, y también en función de esas decisiones la personalidad o el carácter del personaje varía también. Si es valiente, que si es cobarde, que si es falso, bueno, lo que sea. Y todo esto al final simplemente sirve para que tú como jugador puedas decidir pues qué hacer. No sé, pues si un personaje se lleva mal con otro y se te plantea una opción de que hay que salvar a uno en contra del otro, pues a lo mejor si sabes que se llevan mal, pues tu propio subconsciente va a hacer que actúes o tomes una decisión.
pero estaría muy bien, o sería muy enriquecedor, que fuera la propia máquina, la propia inteligencia artificial, que en función de esas relaciones que tú has creado entre personajes, no digo decisiones importantes, pero sí como pequeños diálogos o pequeñas partes que la propia máquina, en función de esa relación, actuara. Por ejemplo, si hay personaje A y personaje B se llevan mal, que fuera la propia máquina la que decidiera pues que se van a separar o que no van a ir juntos. No sé, o sea, cosas que a lo mejor no fueran de gran calado, que eso al final es una decisión que el propio jugador es el que la tiene que tomar, pero no sé, pequeños detallitos o que un personaje en función de su carácter actuara de una manera u de otra. No sé, me parece que ahí es lo que todavía Supermassive tendría que trabajar y que, bueno, yo estoy deseando ver cuál es lo próximo que nos traen, las 4 juegos más, es decir, 8 en toda la antología, y la próxima está ambientada en el espacio. Para el terror espacial en este caso, yo de verdad es que me quito el sombrero con esta gente, y si siguen mejorando, porque es que de verdad que esta antología han ido un paso más adelante, siempre mejorando todo, yo creo que los siguientes juegos tienen que ser espectaculares. Y estoy deseando ya jugar. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, si conocéis esta saga, esta antología, me podéis decir qué os parece. Y si no, pues nada, si os llama la atención, probadlo, si tenéis la opción, si tenéis consola, porque es que es increíble para los que somos fans del cine de terror. Este tipo de videojuegos es que son impresionantes. Así que nada, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.